Buenos días, continuamos nuestras clases de Ciencia y Tecnología. Hablaremos sobre la contaminación del suelo. Habíamos visto de que para que se forme el suelo tenía que pasar miles de años, ¿cierto? Entonces es muy importante el suelo, por tanto tenemos que mantenerlo y cuidarlo, no contaminarlo. El hombre El hombre realiza muchas actividades sobre el suelo, ¿no? Hemos dicho que se dedica a la ganadería, agricultura para poder alimentarnos. ¿Qué más? Construye sus viviendas, las carreteras, pero muchas veces no lo protegemos, más aún lo contaminamos. Entonces, recuerden de que cuando el suelo se forma, ya se forma el suelo, en la superficie de ese suelo crece vegetación, o sea, las plantitas, los pastitos, los árboles, toda esta vegetación conservan, protegen a este suelo. ¿De qué manera, esta vegetación pues tiene raíces, ¿cierto? Las raíces están en el suelo y hacen que estén sujetas a esta tierra, ¿no? O el suelo. ¿De qué? Cuando se produce el fenómeno natural que es la erosión, o sea, quiere decir erosión, el desgaste del suelo puede ser por el movimiento de la lluvia, por el movimiento del agua o del aire. Cuando hay vegetación, no va a poder arrastrar pues el suelo, ¿no? No va a poder arrastrarlo. Cuando no hay vegetación, pues va a quedar libre, ¿no? El suelo. Y cuando queda libre, ¿qué va a pasar? El suelo puede ser arrastrado por el agua, por el viento, quedando ese suelo infértil, improductivo. ¿Ya? Muy bien. Factores de contaminación del suelo. Empezamos con la contaminación por desechos, ¿no? El hombre a diario produce un montón de basura, acumula un montón de basura, la cáscara de fruta, de verduras, cáscara de galletas, envases de ciertos productos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Arroja esa basura o esos residuos al suelo. ¿Estará correcto? No. ¿Qué tenía que hacer? Reciclarlo, ¿no? Porque miren, esta basura que está arrojado sobre el suelo, a medida que pasan los días, va emitiendo sustancias tóxicas, ¿ya? Sustancias tóxicas. Entonces, esas sustancias tóxicas pues contaminan el suelo, hacen que ya no sea muy rica este suelo, ¿no? También contaminan al aire, contaminan el agua. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Reciclarlo, para que el carrito recolector venga y se le lleve, ¿no? A la planta de tratamiento, donde se va a degradar de manera adecuada estos residuos, ¿ya? Entonces, reciclando de manera orgánica e inorgánica, la orgánica podemos enterrarlo, ¿no? De esa manera nutrir el suelo todavía, ¿no? Entonces, por favor, tenemos que evitar la contaminación del suelo por desechos, ¿ya? Sigamos. Tenemos la contaminación del suelo por basura biodegradable y por basura no biodegradable, o sea, quiere decir por basuras orgánicas e inorgánicas. Entonces, ¿cuáles son las basuras biodegradables? Son las que se pudren, ya las que se pudren. Los seres vivos, ahí encontramos las plantas, los animales, las cáscaras de frutas, de verduras, cascarones de huevo, restos de alimentos, ¿no? Y la basura no biodegradables, pues, son las que no se degradan fácilmente, no se pudren, ¿no? Tenemos recipientes de vidrios, ¿no? Botellas de vidrios, de plásticos, pañales desechables, artículos de metal, las pilas, ¿no? Estas son sustancias muy tóxicas, así que no se arroja tanto basura biodegradable o basura no biodegradables, orgánicos e inorgánicos sobre el suelo. ¿Qué se tiene que hacer? Reciclar, ¿cierto? Y si es basura orgánica como es esto o biodegradable, se puede enterrar, hemos dicho, en el suelo y de esa manera más bien estamos enriqueciendo al suelo, ¿no? Se convierte en abono. Para conocer un poco más en cuánto tiempo se degradan en el suelo, por ejemplo, el papel, en 3 meses. ¿No? La cáscara de frutas, a ver, en 6 meses. ¿Ya? El periódico en un año. Los cigarrillos en 2 años. El chicle pareciera, ¿no? Una sustancia así fácil, no se degrada, no, en 5 años se degrada. Las latas de leche, de atún,
de 10 a 100 años. Las bolsas plásticas, de 100 a 1000 años. Imagínense en cuánto tiempo va a desaparecer o se va a degradar, ¿no? Las botellas de vidrio, por ejemplo, en 4000 años. Entonces, tenemos que tener conciencia de no estar adquiriendo productos, ¿no? A veces innecesariamente, ¿cierto? Muy bien, como las bolsas plásticas, ¿no? Hay que reducir ya el uso porque estas sobre el suelo, mientras pasa el tiempo, van soltando pues las sustancias tóxicas que nos hacen daño a nosotros, también al suelo, ¿ya? Muy bien. Otro factor es el uso de plaguicidas, ¿no? ¿Qué son? Los plaguicidas pues son sustancias que se utilizan contra el ataque de insectos, hongos o malas hierbas, ¿no? Entonces, este suelo contaminado por plaguicidas, que en un inicio era muy fértil, ¿no? Por mucho uso de plaguicidas, este suelo se va a convertir en un suelo infértil. Quiere decir que no va a ser un suelo, ¿no? Muy productivo, ya no vamos a poder sembrar, ¿no? No va a ser muy productivo. Ya no va a servir para plantar o sembrar. Otro factor es también la deforestación, ¿no? Esta es quitar a un terreno o al suelo los árboles y plantas, ¿no? Entonces, ¿quién lo realiza? Pues el hombre, a través de la tala, por ejemplo, o sea, cortar árboles indiscriminadamente, sin darse cuenta o inconscientemente, sin ver cuáles son las consecuencias, ¿no? Además también está la quema, ¿no? Como los incendios forestales. ¿Y para qué hace esto el hombre? ¿Para qué? A veces para que pueda construir carreteras, para que pueda urbanizar más el lugar. ¿Qué quiere decir? Construir casas o edificios, ¿no? Entonces, en lugares donde se produce la deforestación, ¿qué pasa? Que el suelo queda libre, o sea, mira, corta muchos árboles, muchas plantas y el suelo queda desprotegido. Hemos dicho que las plantas, ¿no? Protegían el suelo. Y cuando no hay, ¿qué pasa? Este suelo puede sufrir erosión, que quiere decirse que con el viento, con el agua, va a ser arrastrado, entonces van a convertirse en un suelo no productivo, o sea, un suelo infértil, ¿no? Así que también es uno de los factores la deforestación, ¿ya? Hablemos de la erosión del suelo. La erosión del suelo pues es el proceso donde se desgasta la superficie terrestre, o sea, el suelo, ¿no? A través de la lluvia o el viento. Este es un fenómeno natural, ¿no? Pero la erosión se da en suelos que no están sujetas. ¿Qué quiere decir? Que no están protegidas. Hemos dicho de que las plantas, ¿no? Que están sobre el suelo, pues conservan y protegen, ¿no? El suelo, repito. ¿Cómo? ¿De qué manera, mis? Es que sus raíces están, ¿no? Están en el suelo y estas hacen de que cuando corre el viento o el aire, pues no se desprenda, ¿no? El suelo no es arrastrado, ¿ya? Pero si tenemos el suelo, ¿no? Sin plantas, talamos los árboles, no está protegido, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, con el movimiento del agua, o sea, puede ser en forma de lluvia, de ríos o de corrientes marinas, pues el agua va a ir contra el suelo y va a desprender poco a poco o parte de la superficie, ¿no? Va a arrastrar a otro lugar. ¿Y cómo va a quedar ese suelo? Ya infértil, improductivo, ¿cierto? ¿Qué más? Con el movimiento del viento también. Cuando el viento golpea contra el suelo, desprende partículas, ¿no? O restos de la superficie del suelo, ¿no? ¿De qué forma? Puede arrastrar en forma de polvo, de arena o de rocas y los traslada a otro lugar. ¿Y cómo queda ese suelo ya? Improductivo, infértil, ¿no? Entonces, tenemos que conservar el suelo. Y para que no haya erosión o bueno, y el agua o el viento no erosione nuestro suelo, ¿qué debe haber? Plantación, vegetación sobre el suelo, ¿no? Porque hemos dicho que protege, ¿no? Muy bien. ¿Cómo podemos conservar el suelo? Con la reforestación. ¿Y qué es reforestación? Si la deforestación es despojar las plantas, los árboles
de la superficie del suelo. La reforestación es la plantación de árboles ya en el suelo. ¿Para qué? Para poder restaurar o mantener el equilibrio de los ecosistemas, ¿no? Y vamos a poder mantener así el suelo. Plantar más árboles en lugar de talarlas. Si talamos, hay que ser conscientes. Talamos y hay que plantar árboles, ¿no? Entonces de esa manera vamos a poder mantener nuestro suelo y poder realizar diferentes actividades de manera más consciente. También hay que evitar no botar o arrojar basura sobre el suelo. Hay que reciclar, ¿no? Hay que reducir el uso de ciertos productos, por ejemplo, como el plástico, que a veces hay demasiado, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Ya, construcción de andenes. ¿Para qué? Para que los terrenos con pendientes drenen sus aguas. Quiere decir, andenes pues son como los incas hacían, miren, de esta forma, ¿no? Y cuando está de esta forma, pues van a drenar las aguas y no se va a perder el suelo por erosión o deslizamiento, ¿ya? ¿Qué más? También evitar la tala de árboles y quema, ¿no? Y más bien hay que fomentar, que hemos dicho, la plantación de árboles, ¿no? ¿Para qué? Porque ya que favorece, pues, a mantener el ecosistema y mantener nuestro suelo, ¿cierto? Porque cuando talamos, hemos dicho, y queda libre el suelo, ¿qué pasa? Se erosiona, ¿no? Con el viento, con el agua, va a ser arrastrado el suelo y pues y va a quedar infértil, ¿cierto? Improductivo ese suelo, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias.